Impecabilidad no como estar bien arreglado y presentable, no como el comportamiento intachable ante el gran juez, que es el sistema patriarcal. La impecabilidad como el sumum de la coherencia interna, de la coherencia individual que se espeja en lo que se conoce como el afuera. Y esta, llamémosle aptitud, por ponerle un nombre, no es algo que se desarrolle por el esfuerzo y el tesón, como quien entrena los músculos a base de sudor y peso para que crezcan. De hecho, cualquier habilidad espiritual está tan presente que uno no se percata de que siempre estuvo ahí. A diferencia de lo que el ego quiere que prospere, que siempre va a fructificar por el trabajo y el esfuerzo, la impecabilidad es la consecuencia natural, mágica, de simplemente ser coherente con uno mismo. Y no pasa por negar mi humanidad, no pasa por tener que estar siempre presentable, con una disposición intachable, atributos estos desde el paradigma capricorniano y digamos del status quo actual. Al revés, es siendo todo lo humana o humano que corresponde aquí y ahora, con mis emociones y mis sentimientos, con mi filosofía y mis puntos de vista, con la individualidad que me otorga el alma inspirada por el ser. Es tan simple ser impecable que al ego le parece demasiado fácil para ser correcto, porque para el ego todo tiene que pagarse a un precio. Pues lo gratuito para él no sirve de mucho. ¿Acaso hay que pagar por ser consciente? ¿Hay que pagar por el amor? Tal vez pagar sea para el ego sacrificar un estado de pobreza interna para entonces acceder ahí, a la abundancia. Visto de ese modo, en modo del ego, pues sí, hay que pagar con dejar la zona de confort de carencia para pasar a la de dicha. Y en realidad todo es más simple de lo que uno está acostumbrado. Por ese motivo, ser impecable también es sencillo. Es una elección, es una actitud, es una filosofía de vida en la que se establece que la zona de confort ya no sea más el desamor y la falta de respeto hacia mí cada vez que, por ejemplo, antepongo los requerimientos ajenos a lo que mi alma en verdad desea. Una forma de vida en la que se establece que lo normal ya no sea pelear hasta lograr unos objetivos que tal vez ni siquiera sean los míos. En la que se establece que ya no tengo por qué aparentar que no soy vulnerable. Lo soy. No tengo por qué dejar de ser humana para ser impecable. Ser impecable es la octava superior de la coherencia y surge espontáneamente cuando soy plenamente responsable de mi propia coherencia. Cuando me autorresponsabilizo de ser coherente en todo momento, la impecabilidad se convierte en mi estilo de vida.